Bien, estimados estudiantes, en este video desarrollaremos algunos ejercicios y problemas relacionados a segmentos y otros relacionados a ángulos. Empezamos entonces con el primer problema que dice lo siguiente. Se asfaltaron 3,4 kilómetros de carretera en 4 tramos que son proporcionales a los 4 primeros números primos. Si los tramos son denominados como AB, BC, CD y DE y cada tramo corresponde a un día de trabajo, se pide calcular, y aquí tenemos las siguientes preguntas. La pregunta A, ¿cuántos metros se asfaltó el primer día? La pregunta B, ¿cuántos metros se asfaltó el segundo día? La pregunta C, ¿cuántos metros se asfaltó el tercer día? Letra D, pregunta D, ¿cuántos metros se asfaltó el cuarto día? La pregunta E, ¿cuánto más se asfaltó el tercer que el segundo día? Y por último, letra F, ¿cuánto más se asfaltó el cuarto que el primer día? Bien, notamos aquí que ya hemos dado una lectura y en el caso de que no hubiéramos entendido lo que está escrito, entonces tenemos que darle una segunda lectura hasta entender. Esa es la recomendación básica. Entender el problema como si fuera un cuento. ¿De qué se trata? Se asfalta una carretera y lógicamente esa carretera para nosotros será una línea, ¿no es cierto? Una línea recta, por decirlo así. Y aquí nos habla pues de que esa línea recta, ¿no? Esa recta prácticamente tiene 4 secciones, 4 tramos, a los que se le ha denominado AB, BC, CD y DE. Y todavía estos tramos no dice que sean iguales. Bueno, el tramo AB se realizó en un día, el tramo BC en el segundo día, el tramo CD en el tercer día y en el cuarto día se hizo el cuarto tramo DE. ¿De acuerdo? Ahora, las dimensiones, la longitud que corresponde es la siguiente, ¿no? Dice que corresponde o son proporcionales a los 4 primeros números primos. ¿Cuáles son esos 4 primeros números primos? Hay que recordar que todo número primo es aquel número que solamente tiene 2 divisores, la unidad y el mismo número. Nada más que 2. Si tuviera 3 o más, ya no es primo, sería compuesto. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos 4 primeros números primos? Recordemos que el único primo par es el primer número primo, el menor de todos, y es el 2, ¿no es cierto? Seguido del 3, seguido del 5, del 7, del 11, del 13, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos piden los 4 primeros números primos, ¿no es cierto? Entonces, para darnos una idea mejor y graficar ya esto que nos va a servir, prácticamente utilizamos este pequeño espacio y aquí vamos a hacer una simulación de lo que sería la carretera. Aquí está, mira, ahí está la carretera, ¿no? Se extiende hacia allá, también hacia el otro lado, mira pues, es una línea recta, ¿verdad? Y dentro de ella colocamos los 4 tramos, mira, a ver, por aquí está A, de A a B, aquí tenemos de B a C, y por último de C a D, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Ahí están los 4 tramos. A, B, C, D, A. Nos falta un hito. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a estirar un poquito esta línea. Vamos a estirarlo un poquito para hacer el... Ahora sí, ¿no? Ya está. Y aquí pondríamos pues E, ¿no? Ahí tendríamos nuestro punto E que indicaría que aquí está el cuarto tramo. Mira, a ver. Aquí señalo con el cursor, primer tramo, segundo, tercer y cuarto tramo. Ahora, queremos ir también indicando que cada uno de esos tramos dice que tienen una dimensión especial, ¿no? Como son prácticamente proporcionales a los 4 primeros números primos, entonces aquí le corresponde un 2, aquí le corresponde un 3, aquí le corresponde un 5, y a esto le correspondería un 7, ¿no es cierto? Ahora, todo lo trabajado, o sea, desde A hasta E, es, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, es 3,4 kilómetros. Pero estos 3,4 kilómetros, para trabajarlo mejor, serían metros, equivalente a 3.400 metros, ¿no es cierto?
Entonces, esto es lo que está aquí, ¿ya? Toda esta sería nuestra indicación, ¿ya? Hablar de 3,4 kilómetros es hablar de 3.400 metros. Muy bien. Entonces, si nosotros sumamos 2 más 3 más 5 más 7, ¿no? Apenas llegamos a ¿cuánto? Llegamos a 17. Entonces, es porque estos valores que tenemos aquí realmente no se tienen que sumar así como están, sino previamente cada uno de esos valores tienen que ser multiplicados por un cierto factor. No conocemos cuánto es, entonces vamos a ponerle aquí una letra A, ¿de acuerdo? Entonces esto es 2A, aquí tendríamos 3A, aquí tendríamos 5A y finalmente tenemos para este último tramo 7A. Fíjate que AB, su dimensión, su longitud de AB es 2A, de BC es 3A, de CD es 5A y de DE es 7A. Ahora sí podemos hacer lo siguiente, sumar 2A más 3A más 5A y finalmente le sumamos 7A y esa suma tiene que darnos 3.400 metros. Sumemos 7, 12, 15, 17. Yo tengo aquí 17A igual a 3.400 metros. Entonces este 17 pasa a dividir y tendría que A es igual a ¿cuánto? 34 entre 17 sería 2 y le agregamos los ceritos que hemos dejado por ahí. Entonces A vale 200. Recuerda que A vale 200. Ya hemos encontrado el valor de la constante. Ahora nos vamos recién a responder cada una de estas preguntas. En primer lugar nos dicen, ¿cuántos metros se asfaltó el primer día? El primer día corresponde a AB, ¿no es cierto? El primer día corresponde a AB. ¿Y qué es lo que sabemos de AB? Sabemos que AB es el primer segmento, o si se quiere, la primera porción asfaltada, ¿no? Y eso es 2 veces A. Pero sabemos que A vale 200, fíjate, su valor es 200, entonces AB va a ser igual a 2 por 200. 200 metros, lógicamente. Lo asfaltado el primer día en el tramo A, B, será 400 metros. Bueno, 400 metros. Eso es lo que tenemos en relación a la pregunta A. La pregunta B nos dice cuántos metros se asfaltó el segundo día. Bueno, el segundo día corresponde a BC, ¿verdad? Entonces por aquí anotamos BC. Fíjate que BC es lo que se hizo en el segundo día, ¿no? Y según tenemos aquí, BC es igual a 3A, ¿no es cierto? Entonces por aquí anotamos 3A. BC es igual a 3 veces A. Pero recuerda que el valor de A es 200 metros. Entonces BC será igual a 3 por 200, ¿no es cierto? 200 metros. Entonces por aquí ya tenemos lo que se hizo, lo que se asfaltó el segundo día. 3 por 200 sería 600. 600 metros asfaltados. Bien, más o menos de ese modo pasamos a la pregunta número C, que dice ¿cuántos metros se asfaltó el tercer día? Fíjate que el tercer día, el tramo que corresponde, el tramo trabajado, es CD. Entonces por aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente, CD, o sea, lo trabajado en el tercer día, va a ser igual a ¿cuánto? A ver, nos fijamos acá, CD es 5A. Muy bien, entonces aquí tenemos que colocar CD y por aquí 5 veces A. Pero recuerda que A tiene un valor que es 200 metros. Entonces CD será igual a 5 por 200 metros, ¿no? Entonces CD va a ser igual a 5 por 200, 1000. ¿1000 qué sería? 1000 metros. Fíjate que aquí tenemos un kilómetro, ¿eh? El tercer día se hizo 1 kilómetro, se asfaltó 1 kilómetro.
Nos vamos a la cuarta pregunta que dice, ¿cuántos metros se asfaltó el cuarto día? Bueno, el cuarto día corresponde al tramo DE, ¿verdad? DE. Aquí lo tenemos, entonces escribimos DE. Dime, y en ese cuarto día, el tramo DE, ¿qué tiene aquí como longitud? 7 veces A. Entonces aquí colocamos que DE es igual a 7 veces A. Y nuevamente, como sabemos que A mide 200 metros, entonces reemplazamos y decimos DE es igual a 7 por 200. Al multiplicar, tenemos que DE es igual a 7 por 2, 14. Le agregamos los ceritos y esto queda en metros, ¿no es cierto? 1400 metros trabajados el cuarto día. La pregunta E y F, estas dos preguntas son más que otra cosa de comparación, ¿no es cierto? Dice, ¿cuánto más se asfaltó el tercer que el segundo día? Entonces, esa primera diferencia, esa diferencia que nos están pidiendo, va a ser la siguiente. Diferencia. Dice, ¿cuánto más se asfaltó el tercer que el segundo día? Si nos fijamos aquí en el tercer día, mira, 1, 2, 3. En el tercer día se hizo 5A y el primer día se hizo 2A. Entonces aquí vamos a escribir 5A, ¿no es cierto? 5A que se hizo, ¿cuándo? Que se hizo el tercer día. 5A, ¿no? 5A, mira, primero, segundo y tercer día. Y ahora dice, ¿con respecto a quién? Al segundo día. El segundo día se hizo BC, o sea, 3A, ¿no? Entonces 5A menos 3A. Aquí tenemos una diferencia igual a 5A menos 3A, sería 2 veces A. Y recuerda que A vale 200, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa diferencia sería 2 por 200 metros igual 400 metros, ¿no? Eso es lo que tendríamos prácticamente como respuesta a la pregunta E. En la pregunta F, nuevamente dice cuánto más se asfaltó el cuarto que el primer día. Entonces aquí la comparación está en torno al cuarto y primer día. Veamos. Por aquí entonces anotamos lo que viene a ser la diferencia, ¿ya? Diferencia. Va a ser igual. Lo que se asfaltó el cuarto día, mira, primero, segundo, tercero y cuarto es 7A, ¿verdad? Entonces aquí anotamos 7A. Menos lo que se hizo el primer día. El primer día se hizo 2A, ¿no? Entonces aquí anotamos 2 veces A. Muy bien. Entonces la diferencia será 7A menos 2A, 5 veces A. Y recuerda que A vale 200. Entonces tendríamos aquí 5 por 200. Y 5 por 200, ¿cuánto es? Así es, 1000 metros, ¿no? Esa es la diferencia, 1000 metros, ¿no? Entre lo que se hizo el cuarto y el primer día. Muy bien, de esa manera hemos terminado con algunos ejemplitos, algún problemita que tiene que ver con segmentos. Recuerda que la carretera hemos empezado diciendo que se puede reemplazar por una recta. Ahí está la carretera. Bueno, por lo menos parte de ella. Dice, esa carretera tiene 3,4 kilómetros de longitud, es decir, tiene 3.400 metros, ¿sí? Todos los tramos o todos los segmentos que se han ido asfaltando día a día son iguales. No, dice que son proporcionales a los 4 primeros números primos. ¿Cuáles son esos números primos? El 2, el 3, el 5 y el 7. Claro que la sucesión de números primos continúa, pero solamente hemos trabajado con los 4 primeros números primos, tal como nos dice el problema. Muy bien, pasamos entonces a la segunda parte que corresponde a problemas con ángulos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tenemos que recordar, por lo que estamos viendo, sí pues, tenemos que recordar algunas de las propiedades concernientes, ¿a quién? A los complementos y los suplementos de ángulos. A ver, creo que por aquí tenemos un espacio. Muy bien. Entonces, fíjate, en esta partecita vamos a ir haciendo algunas anotaciones.
Si nosotros tenemos el complemento del complemento del complemento, puntos suspensivos, ¿no? Del complemento de un ángulo que mide x grados, esto será igual a lo siguiente. Dice, será igual a x, o sea, el último ángulo, ¿no? Siempre y cuando esta cantidad sea un número par. ¿De acuerdo? Cuando es un número par, sale lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos. Si tenemos el complemento de x y vemos que la cantidad de complementos es un número par, el resultado simplemente es x. Igualmente sucede con los suplementos. Si tenemos, por ejemplo, suplemento, mira, suplemento, puntos suspensivos del suplemento de x, saldrá simplemente x, siempre y cuando esta cantidad de suplementos sea un número par. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esa cantidad de suplementos sea un número par. Mira, esto tienes que recordarlo, ¿no? Si bien es cierto que aquí trabaja la memoria, con mayor razón, ¿no? Claro, tenemos que recordarlo porque esta es una fórmula muy importante en el desarrollo de lo que vendría a ser la suma, diferencia, en lo que viene a ser el cálculo de complementos y suplementos de un ángulo. Bien, eso en cuanto a complemento y suplemento cuando los números son pares, ya sea de complementos o de suplementos. ¿Y qué pasa si es que la cantidad de complementos o de suplementos es una cantidad impar, es un número impar? Aquí aprovecharemos esta partecita para poder complementar lo que estamos buscando. ¿Ya? Lo vamos a hacer con un colorcito. Ajá, listo, ahí está. Entonces, aquí agregaremos lo siguiente. Fíjate, cuando tenemos lo siguiente, cuando tenemos el complemento, puntos suspensivos del complemento de x, ¿no? Esto va a salir 90 menos x. ¿Cuándo? Cuando esta cantidad de complementos sea un número impar. ¿Ya? Cuando es un número impar, entonces todo va a ser reemplazado por 90 menos x. ¿Sí? Ahora, veamos lo siguiente. ¿Y qué pasaría si es que tenemos el suplemento, puntos suspensivos del suplemento de un valor x, de un ángulo x? Y también observamos que esta cantidad es un número impar. ¿Qué haríamos en este caso? ¿No? Simplemente aplicamos la fórmula que nos dice que es 180 menos x. ¿De acuerdo? Eso cuando la cantidad de suplementos es impar, ¿no? Y cuando la cantidad de complementos es impar, será 90 menos el ángulo en cuestión, 90 menos x. Muy bien, yo creo que con estas dos, habiendo recordado estas dos fórmulas importantes, ya podemos trabajar lo que serían los ejercicios que están a continuación. Aquí lo vamos demarcando, vamos remarcando ahí para que no lo pierdas de vista, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nos vamos aquí a estas preguntas. Dice, en base a las propiedades de los complementos y suplementos, aquí están, ¿no? Las que acabamos de recordar, dice, realice los siguientes cálculos. Fíjate entonces lo que tenemos aquí. Primera pregunta, lo vamos a desarrollar con un colorcito, a ver, algo que nos sirva por aquí, con el color azul, marrón. Muy bien, marrón. Entonces, por aquí escribimos lo siguiente. Fíjate en esta partecita. Aquí tenemos suplemento de 80. Ah, ya. ¿Qué es lo que nos dice la formulita por ahí? Cuando la cantidad de suplementos es par, sale el ángulo en cuestión. O sea que todo esto valdría 80 grados. ¿De acuerdo? Ahí está. Profe, ¿pero por qué? Porque simplemente aquí tenemos dos veces suplemento, suplemento, número par de suplementos, entonces escribimos como respuesta solamente de esta parte marcada con, ¿qué color es este? ¿Marrón? No, granate creo, ¿no? Entonces sería 80 grados, ¿de acuerdo?
Y ahora observamos lo siguiente. Mira lo que nos queda. Complemento del complemento del complemento de 80 grados. ¿Lo lees bien? ¿Sí? Bien. Desde aquí hasta aquí sería complemento del complemento del complemento de lo que ya encontramos que es 80. Bueno, ese complemento del complemento del complemento, mira que hay 3 complementos. Entonces, observamos también nuestra formulita que cuando es complemento del complemento del complemento, un número impar de complementos, 90 menos x. En este caso, x, ¿cuánto vale? 80. Muy bien. Entonces, todo lo marcado será igual a 90 menos el ángulo en cuestión, que sería 80 grados, ¿no es cierto? Entonces, nuestra respuesta sería 90 menos 80, sería 10 grados. Muy bien. Esa sería la primera parte, la primera pregunta. Y nos pasamos a la siguiente. Letra B. Nos piden el suplemento del suplemento del suplemento del complemento del complemento del complemento del complemento de 35 grados. Bueno, aquí notamos que esta expresión es solamente puro bulto, ¿no? Pura tinta, porque realmente aquí no hay nada difícil, fíjate. Contamos complemento, 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 hay 4 complementos y sabemos que tanto en los suplementos como en los complementos colocamos el mismo ángulo, porque el número de complementos en este caso es par. 1, 2, 3, 4, tenemos 4 complementos, entonces todo eso nos va a dar 35 grados, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nos encontramos en esta parte que es mucho más grande, ¿no? Dice suplemento del suplemento del suplemento de 35 grados. Fíjate que la cantidad de suplementos es una cantidad impar, ¿no? Y cuando es una cantidad impar, fíjate lo que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Cuando es una cantidad impar sale 180 menos el ángulo en cuestión. Y el ángulo en cuestión ahora es 35 grados. Entonces todo lo marcado con granate o marrón será entonces 180, por aquí lo escribimos, 180 menos 35 grados, ¿no es cierto? Y eso, ¿cuánto será? A ver, 180 sería 10 menos 5, sería 5, nos queda 17 menos 3, 14, ¿no es cierto? La respuesta sería 145 grados. 145 grados sería la segunda respuesta. Nos vamos a la tercera pregunta, que dice, calcule el complemento del complemento del complemento del complemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 120 grados. Mira qué sencillo, ¿no? Observamos que la cantidad de suplemento, claro, lógicamente empezamos de aquí hacia afuera, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Tenemos 1, 2, 3, 4 suplementos. 4, número par, por lo tanto, ya podemos aplicar la fórmula tan sencillamente como lo ves. Marcamos esta parte y sabemos que esto mide 120 grados, ¿sí? 120 grados, claro, 120 grados. ¿Qué pasaría entonces ahora? Nos piden el complemento, el complemento, el complemento del complemento de 120. Aquí ha habido un error, ¿no? Aquí ha habido un error. ¿Cuál es el error? No, el ángulo no es 120. Vamos a rectificarlo inmediatamente. Vamos a rectificarlo inmediatamente, ¿eh? Muy bien, ya hemos hecho la respectiva corrección. El ángulo que tenemos es de 20 grados, entonces empezamos nuevamente a resolver esta partecita. Hemos cambiado aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un momento era 120? Estaba mal digitado, era solamente 20. Entonces decíamos lo siguiente, contamos los suplementos. Mira que aquí hay suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento de 20 grados. Entonces, lo que nos están, mira que la cantidad de suplementos es par. Por lo tanto, el resultado de todo lo que está marcado con marrón o granate es 20 grados. O sea que aquí tenemos 20 grados. Y ahora vamos a hallar el complemento del complemento del complemento del complemento de 20 grados. Es decir, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjate cuántos complementos hay. 1, 2, 3, 4. Entonces, saldría solamente 20 grados, ¿verdad? 20 grados. Esa sería la respuesta. A ver, repetimos porque de repente algo nos puede confundir lo que ya hemos borrado. Mira, aquí tenemos suplemento del suplemento del suplemento del suplemento, una cantidad par. Y cuando es una cantidad par,
esta expresión baja como respuesta. Por lo tanto, aquí hay 20 grados. Y fíjate que aquí tengo el complemento, el complemento, el complemento, el complemento. Es decir, también es un número par de complementos. Por lo tanto, ese 20 nuevamente vendría a ser la respuesta. ¿Cierto? Muy bien, espero que se haya entendido, especialmente sobre esta parte corregida. Bien, la letra D. Nos dicen, ojalá que no haya nada que corregir aquí, ¿no? Vamos a ver. Nos piden el complemento del complemento del complemento de 58 grados. Y notamos que esta cantidad de complementos es impar, número impar, 3, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar aquí. Aquí tendríamos que hacer una resta. Porque cuando es una cantidad impar, saldría 90 grados menos el ángulo en cuestión. En este caso, ¿quién es el ángulo en cuestión? 58, ¿no? ¿Esto cuánto nos da? 90 menos 58. 10 menos 8 me daría 2. Y entonces quedó en 8. Menos 5 sería 3. 32 grados. O sea, toda esta parte es igual a 32 grados. Y mira lo que tenemos ahora. Ahora tenemos el suplemento del suplemento del suplemento de 32 grados, ¿verdad? A ver, aquí lo escribimos. Todo esto sería el suplemento del suplemento del suplemento de 32 grados. Pero ese suplemento, el suplemento, el suplemento me está dando 3. 3. Y 3 es un número impar de suplementos. Por lo tanto, esto equivale a decir 180, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con suplemento, menos 32 grados, ¿no? Y nuevamente hacemos nuestra diferencia, 10 menos 2, que sería 8. Entonces quedó en 17 menos 3, que sería 14. Sería entonces 148 grados. Esa sería la respuesta en esta parte. Ya para finalizar tenemos estos dos últimos problemas que están con las letras E y F. Muy bien, continuamos entonces con la letra E. Nos pide el suplemento, el complemento, el complemento, el complemento, punto suspensivo, el complemento de 78 grados. Notamos que abajo hay una llave horizontal que nos dice que la cantidad de complementos, aquí, la cantidad de complementos es 2018, es decir, un número par. Y si es un número par, sabemos que sale 78, por lo menos en esta parte nada más, ¿no? Entonces, copiaríamos lo siguiente, ¿no? Toda esta parte simplemente se convierte en un 78. ¿Y por qué en 78 grados? Porque el número de complementos es par, ¿de acuerdo? Nos va quedando esto todavía. Estamos hablando del suplemento de 78 grados. Y eso, como S o suplemento es uno solo, número impar, sería entonces 180 grados menos 78 grados, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos. Entonces, aquí 80 menos 78 sería 2 y con el 1 que queda ahí sería 102 grados. Esa sería la respuesta a la pregunta E. Muy bien, vamos a la parte final que corresponde al complemento del suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento de 10. La llave horizontal nos dice que hay 2023 suplementos y notamos que es una cantidad de suplementos impar. Muy bien, entonces si es una cantidad de suplementos impar, hay que desarrollar de la siguiente manera. Fíjate que todo esto, toda esta parte de aquí, nos daría 180 menos 10. ¿Sí? 180 menos 10, eso sería 170, ¿no? Y aquí encontramos de repente el segundo error que inmediatamente vamos a tener que corregir. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Entonces tomemos en cuenta lo siguiente. Ya ha habido una corrección, ¿no? Tenemos aquí el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 110 grados. Entonces, como la cantidad que vemos aquí, 2023, es un número impar, el desarrollo de esta parte sería el siguiente. A ver, tendríamos que hacerlo así, ¿no? Todo lo marcado con esta flecha, con esta llave marrón horizontal, tendría que darnos lo siguiente. 180, ojo, 180 grados
menos 110 grados, ¿no es cierto? Y eso afectado del complemento que está aquí, ¿no? Entonces, por acá tendríamos que desarrollar primero esto. Estamos hablando del complemento de 180 menos 110 sería 70 grados, ¿no? 70 grados. Muy bien. ¿Y cuánto sería el complemento de 70? 90 menos 70, ¿verdad? ¿Y cuánto es 90 menos 70? Sería 20 grados. Esa sería la respuesta final.